Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Doctor, buenas noches. Buenas noches, profe. Doctor, buenas noches. ¿Cómo me le va? Bien, ¿ustedes qué tal? Súper, doctor. Esperando el partido. Ahí esperando el partido, está bien. Bueno, muchachos. Ya casi empieza, ¿no, doctor? Muchachos queridos, nosotros ya culminamos esa etapa de la audiencia de imputación siendo una estructura demasiado importante al interior de un proceso penal. Y se hace necesario, mis queridísimos amigos, que miremos una audiencia de formulación de imputación. Ese escenario sí es indispensable y la gracia es buscar a lo largo de este curso que una vez culminemos cada una de las etapas procesales tratemos de ver alguna de esas audiencias. El día de hoy vamos a ver una audiencia de formulación de imputación. El caso, ya sabrán cuál es el caso de moda, para que miremos cómo se blindan de garantías procesales las imputaciones, para que miremos si quedó faltando algo en esa audiencia de formulación de imputación, acorde a lo que ustedes ya han aprendido. Yo tengo el enlace, lo tengo acá, sin embargo voy a proyectar. Yo tenía una de ayer de la audiencia que escuchamos cuando intervino el ex fiscal. Esa recriminación que le hizo el doctor está conforme a derecho, ¿cierto? Él no tiene por qué pronunciarse sobre en cuestiones de responsabilidad. Totalmente cierto. Simplemente. Ese escenario, si estuviéramos hablando de una revocatoria de medida de aseguramiento, que ustedes lo van a observar con detenimiento en las siguientes clases de la siguiente semana, ustedes pueden llegar a encontrar ahí claramente que sí se tiene que hablar de temas de responsabilidad penal y de acopio de elementos materiales probatorios. Acá simplemente era un tema procesal, sistemático, si es A o si es B. Ese era el punto y no había necesidad de hablar de responsabilidades penales. Y máxime que las responsabilidades penales que se estaban acreditando y se estaban mencionando hacían relación a otras cuestiones que no eran objeto de la misma litis. Entonces, en ese orden de ideas, sí, desde luego, sí hizo falta más intervención judicial. ¿Qué pasa, mis queridísimos doctores? Allá los que estaban presentándose eran los titanes del derecho penal. Y una juez de control de garantías, por más que ha tratado de hacer su trabajo lo mejor que ha podido, ha tratado de ser lo más garantista, ha tratado de ser lo más clara, pero ustedes van a observar que en la carrera profesional, así sea usted fiscales, si sean ustedes jueces y sean defensores o representantes de víctimas, eso no se presenta normalmente en una audiencia. Ese tipo de situaciones no se presentan en una audiencia. A un abogado penalista, un pobre diablo como yo, llega a hacer esa situación y lo coge el juez y le mete una levantada para que sea serio. Entonces, queridísimos doctores, esas situaciones no se pueden decantar de esa naturaleza. Después les voy a mostrar un tema, no sé si alguien lo vio, de una juez en Santander que hacía una corrección y inclusive le iniciaron procesos disciplinarios porque no dejaba ni siquiera hacer mención a normatividades y argumentaciones que se hacen necesarias. Si esa juez hubiese sido la encargada del caso de ayer, créanme que la audiencia hubiese sido mucho más corta, porque ella tiene un estilo totalmente diferente. Sin embargo, como lo dejó en constancia esta juez, lo que ella buscaba era netamente hacer un balance de derechos de cada uno de los sujetos procesales. Y por eso dejó avanzar muchas de las situaciones.
No ha hecho un mal papel por el momento, ha hecho un muy buen papel, independientemente de lo que vaya a salir de resultado, un sí o un no. eh, por el momento va muy bien. Y espero que su sustentación del día de mañana a las 8 de la mañana sea tan igual de profesional como en el momento que resolvió, o más bien que sugirió no ser incompetente para continuar con el curso de la diligencia. Entonces, mis doctores queridos, este video que vamos a observar es la formulación de imputación a Diego Cadena. Esta audiencia de formulación de imputación, ¿qué quiero? Vuelvo y repito. Muchachos, que analicemos todo lo que hemos visto. El video dura 4 horas, pero la formulación de imputación dura 1 hora y 19 minutos. 1 hora y 19 minutos. Ahí podemos parar, hacemos un break, miramos. Si quieren analizar la situación ya, si no, simple y llanamente, el día martes estamos abriendo audio otra vez para tocar este tema de corrido. Pero, vuelvo y repito, el video dura 4 horas. ¿Por qué? Porque la primera hora y 19 es la formulación de imputación. Y luego viene solicitud de medida de aseguramiento. Ya ahí pueden, si quieren, ir ambientando lo que vamos a ver las siguientes clases. Recordemos una cosa, muchachos. En este caso no se generó una captura, simplemente había una citación a audiencia de formulación de imputación. Porque no se genera la captura, simple y llanamente vamos a llegar a esa citación y se tiene toda la facultad por parte de la Fiscalía General de la Nación de poder realizar en debida forma la audiencia. Era muy claro por el motivo o circunstancia por el cual no era necesaria una captura para llegar a la audiencia de formulación de imputación. Pues primero todo el mundo ya conocía a Diego Cadena, ese tipo donde vaya lo va a reconocer Raimundo y todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la necesidad de...? No se va a escapar porque simple y llanamente ya lo hubiese hecho hacía tiempos. Si ya tiene vivienda en Estados Unidos, se hubiese largado cuando hubiese querido. Pero por esos motivos la Fiscalía dice, venga, comparezca a audiencia, y fue y compareció. Junto con Juan José. Entonces, ahí se vincula formalmente la persona al escenario. Hay quienes dicen que en la etapa de indagación que ustedes ya vieron, cuando una persona es citada a interrogatorio, ahí propiamente se está vinculando a la persona con el proceso. En cierta medida tienen razón. Claro que tienen razón, porque desde ese momento, según la jurisprudencia y el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, la persona tiene derecho a defenderse desde el primer instante. Pero una cosa es la institución en el ente instructor, que no puede tomar determinaciones más allá de los impulsos procesales, y otra muy diferente a los controles judiciales que sí realizan los jueces de la judicatura. Entonces, por eso, en ese entendido es que nosotros vamos a decir, la vinculación se genera, es allá. Allá, mis queridísimos amigos. ¿En dónde? En el proceso, una vez se surte la formulación de imputación. Es la manera de vinculación. ¿Listo? Voy a ponerlo y ahí vamos mirando cómo vamos de tiempo. Pueden hacerme preguntas al chat, lo que deseen. Estoy acá al frente de ustedes, muchachos. Entonces voy a ponerla, me parece una muy buena audiencia, y analicemos bien hechos jurídicamente relevantes, todos esos derechos que ustedes ya pudieron observar. ¿Listo? Listo, doctor. Gracias. De la tarde se constituye en audiencia el Juzgado 35 Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá, con el fin de evacuar la audiencia preliminar solicitada por la Fiscalía General de la Nación dentro del radicado número 11-01-60.088-2018-00032, número interno 363969, que se adelanta por el presunto delito de soborno en actuación penal en contra de los ciudadanos Diego Javier Cadena y Juan José Salazar,
Acto seguido procede el despacho a verificar la presencia de las partes por la Fiscalía General de la Nación. Su señoría, muy buenas tardes. La Fiscalía General de la Nación se encuentra representada por Daniel Ricardo Hernández Martínez, fiscal séptimo delegado, adscrito a la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, su señoría. Por favor, doctor, me informa dirección de notificaciones, teléfono y un correo electrónico de contacto. Gracias, sí, así será, su señoría. Mi dirección de ubicación es la diagonal 22B, número 5201, bloque T, sótano. Correo de contacto, su señoría, daniel.hernandez@fiscalía.gov.co y el teléfono 570-2000 a la extensión 13293. Muchas gracias, señor fiscal. Acto seguido se le concede el uso de la palabra a los delegados del Ministerio Público para que se presenten en la audiencia. En primera instancia, doctor René Lemus Ospina. Muchas gracias, señor juez. Buenas tardes a usted y a todos los presentes. En representación del Ministerio Público y actuando como agente especial en este asunto, René Lemus Ospina, procurador 28 Judicial Penal. Comparto esta agencia especial con la doctora Adalgisa Neira Palacio. Mi correo electrónico es rlemus@procuraduría.gov.co. Muchas gracias, señor procurador. Doctora Adalgisa Neira Palacios, tiene el uso de la palabra. Señor juez, buenas tardes, cordial saludo. Extensivo de representantes de Fiscalía, de la Defensa, demás personas presentes por el Ministerio Público, Adalgisa Neira Palacios, Procuradora 19, Judicial Penal 2. Recibo citaciones en el correo electrónico aneira@procuraduría.gov.co, aneirapalacios@gmail.com. Tenemos junto con el doctor René Lemus la Agencia Especial 17350, constituida desde el 21 de octubre del 2019. La copia de la misma le fue remitida, señor juez, al correo del juzgado 35 Penal Municipal de Control de Garantías. Gracias, señor juez. Muchas gracias, señora procuradora. Acto seguido se le concede el uso de la palabra al doctor Iván Cancino, como integrante de la defensa técnica, para que se presenten en la sala, por favor. Sí, señoría, un cordial saludo para usted y para todos los presentes. Iván Alfonso Cancino González, con cédula 79-904-413 de Bogotá y tarjeta profesional 98826 del Consejo Superior de la Judicatura, con dirección para notificaciones y comunicaciones, el correo al cual se me envió el link y el teléfono 283-1696 o terminado 92. Obro como apoderado del señor Diego Cadena. Muchas gracias, doctor. Señor Diego Cadena, por favor, se presenta en la audiencia. Por favor, indique de manera fuerte y clara nombre completo, documento de identidad, dirección de residencia, correo electrónico y un teléfono de contacto. Gracias, señoría. Un saludo especial para todas las personas aquí presentes. Soy Diego Javier Cadena Ramírez, con cédula de ciudadanía 94-154-125, expedida en Tuluá Valle. Mi dirección de notificación es la avenida Novena, número 4N59, apartamento 701, Cali, Valle del Cauca. Mi correo electrónico es el mismo donde recibí la notificación el día de hoy, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Diego Cadena. El doctor Iván Cancino se ha presentado en esta audiencia como abogado contractual suyo. Es la primera oportunidad en que se presenta ante la judicatura. Le solicito el informe de despacho que usted, en efecto, le concede poder especial amplio y suficiente al doctor Cancino para que lo represente dentro de esta actuación. Sí, señoría. Le confiero poder amplio y, al doctor Iván Cancino. Ok. Gracias. Doctor Cancino, ¿usted hizo llegar sus documentos que lo acreditan como profesional en Derecho y sobre la ciudadanía al correo del juzgado? No, señor. Por favor, doctor, tiene la bondad, los hace llegar escaneados al despacho para reconocer de personería para actuar dentro de esta actuación. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Mientras el doctor agota ese requerimiento del despacho, le concedo la palabra al segundo defensor, esto es al doctor Andrés Felipe Caballero. Su señoría, muy buenas tardes para todos los que se encuentran en esta vista pública. Se presenta ante usted Andrés Felipe Caballero Sierra, abogado de confianza del señor Juan José Salazar
Cruz, identificado con número de cédula 1140-842-438, tarjeta profesional 276238 del Consejo Superior de la Judicatura, miembro fundador del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, y en esta defensa me acompaña el doctor Diego Felipe Gutiérrez. Los documentos de identificación de nosotros ya fueron enviados oportunamente al despacho a través de mi correo electrónico, que es el mismo correo a través del cual podré recibir todas las notificaciones electrónicas, y cuando usted lo disponga, mi abogado suplente, el doctor Diego Felipe Gutiérrez, procede a presentarse y luego al reconocimiento del poder. Gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces yo se le concede el uso de la palabra al señor Juan José Salazar Cruz, que se presente en la audiencia. Su señoría, muy buenas tardes a todas las asistentes a esta diligencia. Mi nombre es Juan José Salazar Cruz, identificado con cédula de ciudadanía 1116-237-670. Recibo notificaciones en la avenida Novena Norte, número 459, y correo electrónico donde me enviaron esta notificación. Muchas gracias. Qué pena con ustedes, tenía el micrófono apagado. Señor Juan José Salazar Cruz, ¿usted le concede poder especial amplio y suficiente al doctor Andrés Felipe Caballero para que lo represente en esta audiencia? Sí, su señoría, le confiero poder amplio y suficiente al doctor Andrés Felipe Caballero Sierra. Ya constancia el despacho, al correo electrónico de este juzgado se llegó la copia de la cédula de ciudadanía expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil con el cupo numérico 1-140-842-434, expedida a nombre del ciudadano Andrés Felipe Caballero Sierra, así como la tarjeta profesional, una imagen, número 276-238, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, que habilita al doctor Andrés Felipe Caballero Sierra para agenciar los intereses del ciudadano Juan José Salazar Cruz, razón por la cual se le reconoce personería jurídica para actuar en representación del citado ciudadano, y teniendo en cuenta que este profesional del derecho ha manifestado que va a nombrar a un defensor suplente. Doctor, por favor, nos informa cuál va a ser el defensor suplente que lo va a acompañar en esta diligencia. Doctor Andrés Felipe Caballero. Doctor Andrés Felipe Caballero. Su señoría, sí. Concedí personalidad jurídica para actuar. Le preguntaba que si usted nos podría informar cuál va a ser el abogado que usted informó o anunció como suplente dentro de esta actuación. Sí, su señoría, el abogado que va a fungir como suplente es el doctor Diego Felipe Gutiérrez, quien se encuentra conectado y listo para presentarse. Doctor Diego Felipe Gutiérrez, por favor, se presenta en la audiencia. Doctor Diego Felipe Gutiérrez. Doctor Andrés Felipe Caballero, ¿quién va a intervenir en la audiencia? ¿Usted o su abogado suplente? Su señoría, voy a intervenir yo. Creo que tiene algún problema de audio para presentarse. Si quiere, usamos mi dispositivo porque él se encuentra aquí al lado para que se presente. Ok, solamente para que le reconozca. Ah, está al lado, entonces por favor se presenta. Señoría, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para usted, para el doctor Daniel, representante también de la Procuraduría y demás audiencia, de Felipe Gutiérrez Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía 8911925, portador de la tarjeta profesional 246-588 del Consejo Superior de la Judicatura. Recibo notificaciones en la carrera cuarta, número 1850, oficina 2302. Hago uso del teléfono móvil 300-496-3810 y tengo el correo electrónico de gutierrez@consorciodeabogados.com, señoría. Muchas gracias. La cuestión del despacho, este correo del juzgado también se hizo llegar una copia de la cédula de ciudadanía
8912-925, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, a nombre del ciudadano Diego Felipe Gutiérrez Sánchez, así como se dio copia de la tarjeta profesional que acredita como profesional del derecho al citado ciudadano, con número 246588, lo que lo habilita también para acto en representación de los intereses como defensor suplente del Juan José Salazar Cruz, dando la constancia de que en esta audiencia solamente va a intervenir el doctor Andrés Felipe Caballero en representación de los intereses del citado ciudadano. Acto seguido, le pregunta al doctor Cancino si ya remitió los documentos que lo acreditan como ciudadano y profesional en derecho. Sí, señor, ya los envié. Por favor, creo que ya deben estar en el correo del despacho. Así es, se llegó en efecto el documento de identidad del doctor Iván Alfonso Cancino González con cédula de 39904413. Doctor, ¿no evidenció su tarjeta profesional? Sí, señor, ya está enviada también, o del mismo correo que le llegó el otro, o del institucional de la oficina. Bueno, pero por eso me lo vuelvo a reenviar porque no lo veo. Ya. Permítame un segundito, ya llegó. Llegó en efecto un correo de un buzón Laura Camila Toro Peña, y en efecto allí se llega copia de la tarjeta profesional de abogado del doctor Iván Alfonso Cancino González, tarjeta número 98826, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, que lo habilita justamente para agenciar, en este caso, los intereses de Diego Javier Cadena, razón por la cual se reconoce personería jurídica para actuar en representación de los intereses de dicho ciudadano. Acto seguido, entonces, se le concede el uso de la palabra, en este caso, al representante. Señor representante de víctimas, por favor, se presenta. Señor juez, Reinaldo Villalba. señor juez, buenas tardes todas las sujetos procesales y las personas que están en esta audiencia. A mi puderdante, el senador Iván Cepeda Castro. Mi nombre es Reinaldo Villalba Vargas. Mi tarjeta profesional de abogado es 55747 del Consejo Superior de la Judicatura. La sede de la oficina es calle 16, la dirección es calle 16, número 666, piso 25, edificio Avianca, sede del colectivo de abogados Alvear Restrepo. El teléfono fijo de la oficina es 742-1313. El correo electrónico para notificaciones es el mismo en el que se me notificó el link para esta audiencia. Estoy actuando como representante de víctima en el caso del senador Iván Cepeda, que está conectado en esta audiencia, pero también le debo decir a su señoría que reposan poderes en el despacho de la Fiscalía, otorgados de hace varios meses por el senador Iván Cepeda, de considerar lo necesario. En todo caso, señor juez, también hace 5 minutos he enviado mis documentos de identificación, esto es la cédula y mi tarjeta profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Reinaldo Villalba, antes de yo se le concede el uso de la palabra al doctor Iván Cepeda para que se presente en su calidad de víctima dentro de la presente actuación. Muchas gracias, su señoría. Mi nombre es Iván Cepeda Castro, soy senador de la República. Mi número de cédula es 79262-397. Mi dirección postal es la carrera 27A, número 52A13, apartamento 302. Y mi correo electrónico es ivancepeda7@hotmail.com. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iván Cepeda. Señor fiscal, doctor Daniel Hernández, le voy a preguntar qué personas tiene usted identificadas como víctimas dentro del proceso, y si dentro de ellas se encuentra el doctor Iván Cepeda Castro. Su señoría, se encuentra identificada como presunta o posible víctima el doctor Iván Cepeda Castro. Ok, muchas gracias. En efecto, a este trabajo judicial se llegó la cédula de ciudadanía número 11377647, expedida a nombre del doctor Reinaldo Villalba Vargas, por la parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo que lo acredita como ciudadano, y también una copia de la tarjeta profesional expedida por el Consejo Superior de la Judicatura número 55747, que lo habilita para agenciar, en este caso, los intereses del doctor Iván Cepeda Castro. La Fiscalía ha manifestado en esta audiencia que el doctor Iván Cepeda Castro, al parecer, ostenta la calidad de víctima,
y en ese orden el despacho le reconocerá esa calidad, en el entendido de que es en la audiencia de acusación cuando se debe acreditar de manera completa esa calidad. Y con el ánimo de no cercenar los derechos que le pueden asistir a las víctimas dentro de la presente actuación, entonces se reconoce como víctima y al doctor Reinaldo Villalba Vargas como apoderado del señor Iván Cepeda Castro. Verificado entonces cómo está la presencia de todas las partes requeridas para adelantar la presente actuación, deja constancia al despacho que no advierte ninguna circunstancia que invalide el desarrollo de la presente diligencia, razón por la cual entonces se le concede la palabra al señor fiscal a efectos de que sustente su primera solicitud. Gracias, su señoría. Previo a esto, su señoría, quisiera solicitarle, se me está informando por varias personas que quieren tener acceso a esta audiencia, la cual se ha solicitado sea pública, no se ha solicitado ninguna excepción del artículo 18, su señoría, le solicitaría si de pronto se les autoriza el ingreso. Me están manifestando que no se permite el ingreso a varias personas que quieren escuchar y, lógicamente, tener conocimiento directo de esta audiencia, pues con el fin, lógicamente, su señoría, no violentar ese principio de publicidad que es principio rector dentro de nuestro procedimiento penal, su señoría. Muchas gracias. Bien, tenemos frente a la solicitud de abajo el señor delegado de la Fiscalía. En efecto, a este despacho se le hizo un requerimiento en horas de la mañana por parte de la oficina de prensa del complejo judicial de Palo Quemado en tal sentido, y en efecto se le solicitó a la oficina de prensa que allegara los correos electrónicos, porque ello implica indiscutiblemente adoptar una serie de maniobras para lograr establecer la infraestructura necesaria para conectar a todas las partes y enviarles las correspondientes invitaciones. Los correos que se allegaron, a todos los correos a los que se llegaron por parte de la oficina de prensa, se les remitió la invitación y en este momento tenemos 55 personas conectadas y creo que van en aumento. Quiere decir que no se ha cercenado esa posibilidad de que las personas puedan estar presentes en la audiencia, con la observación de que deben mantener sus micrófonos bloqueados para evitar la interferencia que pueda causarse en el ruido ambiente de cada escenario frente a la intervención que realiza cada una de las partes. En ese orden de ideas, el despacho pues no puede dilatar más en la instalación de la audiencia para que se empiecen a entregar pruebas electrónicos, de esa manera poder empezar a enviar invitaciones, porque entonces nos podríamos quedar toda la tarde haciendo solo esa labor. Sin embargo, si las personas tienen el link o les pueden reenviar las personas que se encuentran presentes en la sala el link de invitación de conectividad a las personas que quieren conectarse, no hay ningún inconveniente, y a medida que vayan ingresando por intermedio del secretario se les irá admitiendo a la presente diligencia, no se está haciendo ningún tipo de censura. En ese orden de ideas, señor fiscal, la presencia del público no es una situación que invalide el desarrollo de la presente diligencia, razón por la cual tiene uso de la palabra para que sustente su primera solicitud. Gracias, su señoría. Para absolutamente nada pensaba la Fiscalía, su señoría, que pudiera esto invalidar de alguna forma la audiencia. Simplemente, pues precisamente como usted lo dijo, para que quede demostrado que no se está cercenando de ninguna forma ese principio de publicidad y que se ha dado garantía a cada una de las personas que han querido participar. Su señoría, el día de hoy la Fiscalía General de la Nación ha presentado 2 solicitudes ante su presidencia con el fin de desarrollar 2 audiencias. La primera audiencia de formulación de imputación en contra de los ciudadanos que hicieron su presentación en debida forma, el doctor Diego Javier Cadena y el doctor Juan José Salazar. La segunda asesoría se desarrollará posteriormente a la finalización, lógicamente, de esa audiencia de imputación, que será la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Me gusta siempre, su señoría, tratar de dar un orden a las audiencias y tratar de hacer una buena presentación de los mal llamados problemas jurídicos a resolver en cada una de las audiencias que se han convocado. La primera, su señoría, es la audiencia de formulación de imputación, audiencia que va dirigida única y exclusivamente a los señores indiciados, Diego Javier Cadena Ramírez y al señor Juan José Salazar Cruz. Le solicitaría, su señoría, si ellos así lo quieren, por favor conectaran sus cámaras. Me gusta hacer esta audiencia, por lo menos así sea de manera virtual, poderlos mirar, hacerles de una mejor manera la presentación de esta comunicación que va a emitir la Fiscalía General el día de hoy, su señoría. Es a ellos a quien se dirige en esta audiencia la Fiscalía General de la Nación. Lo primero, claramente, es, su señoría, la individualización. Se presentará una individualización muy clara y concreta de los 2 ciudadanos que se pretenden imputar. Después, su señoría, tal y como lo exige la norma, se desarrollarán y se presentarán los hechos con relevancia jurídica, su señoría. Más aún,
teniendo en cuenta el fallo de la doctora Patricia Salazar, hechos que tengan relevancia jurídica y que se encuadren claramente en los delitos o tipos penales que considera la Fiscalía fueron violentados con el actuar de los dos ciudadanos. Y por último, su señoría, las exigencias o las posibilidades que tiene estos dos ciudadanos de aceptar cargos y las rebajas que podrían obtener de llegarlo a hacer en esta audiencia, y que esa aceptación lógicamente debe ser voluntaria, libre y voluntaria. Entonces, su señoría, procedo de manera inmediata. La Fiscalía General de la Nación formula imputación, su señoría, en contra de los señores Juan José Salazar Cruz, identificado con la cédula de ciudadanía 1.116.237.670, sin señales particulares que permitan su identificación, con fecha de nacimiento el 15 de abril de 1987, lugar de nacimiento en la ciudad de Tuluá, en el departamento de Valle, con una estatura de 1,86 m, su señoría, y el grupo sanguíneo A positivo. Estos datos, lógicamente, eso sería tomados de su cartilla de cada actividad. Situación que también ya fue confirmada por los mismos al momento de hacer su presentación en audiencia. Quedan claramente individualizados o identificados en sala. También se le imputarán cargos, su señoría, al señor Diego Javier Cadena Ramírez, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 94.154.125, con fecha de nacimiento el 7 de diciembre de 1981, en la ciudad de Valledupar, en el departamento del Cesar, con grupo sanguíneo y factor RH O positivo. Estas son las dos personas individualizadas, su señoría, que han sido identificadas también, o se han identificado en sala, su señoría, y a las cuales la Fiscalía se dirige a partir de este momento. Por favor, doctor Cadena, doctor Salazar, presten total atención. Para el mes de julio del año 2017, en la ciudad de Cali, ustedes, Diego Cadena y Juan José Salazar, actuando con una clara división de trabajo, bajo un acuerdo común, esta división de trabajo claramente con un enfoque a desarrollar actividades criminales, actividades delictivas, y cada uno con un aporte a este acuerdo importante, de vital importancia para poder lograr, lógicamente, ese trabajo criminal que se acordó y se dividió. Para esto, en julio de ese año 2017, esta reunión, esta división de trabajo, y lógicamente en el cual se acordó cuál sería el aporte de cada uno, le correspondió a usted, doctor Cadena, el abordaje del señor Carlos Enrique Vélez, confeso paramilitar condenado, y quien se encuentra pagando una pena en el establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de la ciudad de Palmira. Según el señor Vélez, su propio dicho, este acercamiento se realizó el 18 de julio del año 2020, hacia las 4 de la tarde, casi finalizando el horario de visitas en la cárcel de Palmira. Esto sin previo aviso. Señor fiscal, que pena lo voy a interrumpir. ¿Usted me puede precisar esa fecha que me acabo de decir? ¿18 de julio de 2020? Perdón, su señoría, 18 de julio de 2018. Perdón, su señoría. De 17, estoy. De 17, qué pena, su señoría. Señor fiscal, y es lo siguiente. Le voy a pedir el favor que tratemos de hacer un relato jurídicamente relevante de los hechos, sin hacer mayores calificativos sobre los hechos, porque si vamos a empezar a hacer esa cantidad de calificativos alrededor de cada hecho, pues no se nos va a extender esta diligencia por un tiempo que resulta absolutamente irrazonable. Por favor, los hechos objetivamente considerados, ¿ok? Su señoría, precisamente todos están encuadrados dentro de los tipos penales que se están llamando a imputar. Claramente su señoría no se está haciendo manifestación distinta, y es mi costumbre, su señoría, encuadrarlos. Nunca me extiendo, ni siquiera estoy hablando de hechos antecedentes o consecuentes, sino simplemente los que tienen relevancia jurídica. Y observará usted, al momento de finalizar esta audiencia de imputación, su señoría, como cada uno de ellos se encuadra en los elementos normativos de los tipos penales que se están presentando. Muchas gracias, señor fiscal. Entonces continúe con su intervención, por favor. Gracias, su señoría. Le manifestaba que esta persona se encuentra privada de la libertad en la cárcel de Palmira, a la cual usted visitó,
sin ninguna clase de información previa, llegando el día 18 de julio del año 2017. Qué pena, su señoría había cometido ese lapsus frente al año, teniendo en cuenta que nos encontramos en el año 2020. Para que en provecho de un tercero prometiera el pago de 200 millones de pesos, de los cuales alcanzó a entregar a diferentes personas la suma de 48 millones de pesos, con el fin de que el señor Carlos Enrique Vélez declarara falsamente ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, a la cual le debía informar o cambiar su versión o dar una nueva respecto a que el señor o el senador Iván Cepeda había abordado al señor Carlos Enrique Vélez en diferentes oportunidades con el fin de que cambiara o manejara o presentara una versión en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y que adicional a eso, el señor Carlos Enrique Vélez informara falsamente a la Honorable Corte Suprema de Justicia que el senador Iván Cepeda para esto le había hecho algunos ofrecimientos de mejorar sus condiciones carcelarias o de tratar de buscar alguna solución a sus situaciones laborales. Pero como se lo manifesté a ustedes dos, claramente estamos frente a una división de trabajo. Este fue el trabajo que desarrolló usted, doctor Cadena. Abordar directamente al señor Carlos Enrique Vélez, hacer el ofrecimiento de 200 millones de pesos para lograr esta versión ante la Corte Suprema de Justicia que indilgara responsabilidad directa al doctor Iván Cepeda Castro, con el fin de que se generara alguna clase de falsedad ante la misma Honorable Corte. Como hablamos de esa división, al señor o al doctor Juan José Salazar le correspondió, después de esa conversación con el señor Carlos Enrique Vélez, tomar la vocería o seguir encontrándose o por lo menos comunicándose con el señor Carlos Enrique Vélez para que pudiera conocer de manera directa o por intermedio del señor Juan José Salazar, el doctor Cadena, las inquietudes o solicitudes que a bien tuviera presentar el señor Carlos Enrique Vélez. Ante esto, y como se lo acaba de manifestar doctor Cadena y doctor Salazar, se hicieron entregas de dinero por 48 millones de pesos. Se hicieron giros por un total de 10.600.000 pesos. Se hizo entrega a un sobrino del señor Carlos Enrique Vélez un valor de 18 millones de pesos. Se realizó entrega a un primo del señor Carlos Enrique Vélez por valor de 10 millones de pesos. Y por último, se entregaron al hijo del señor Carlos Enrique Vélez, realizó la intermediación del ex representante del señor Carlos Enrique Vélez. Esto era... Perdóname que interrumpa, es que se cortó un poco el audio cuando estaba diciendo, luego de que manifestó algo con respecto al hijo del señor Carlos Enrique Vélez, ahí hubo una interferencia. ¿Podría repetir, señor fiscal? Claro que sí, doctor Caballero. Se entregaron por intermedio estos últimos 10 millones de pesos al hijo del señor Carlos Enrique Vélez, por intermedio del ex representante o ex abogado del señor Carlos Enrique Vélez, lógicamente por orden del doctor Diego Cadena. Esto era lo que tenía que coordinar y manejar directamente el señor Juan José Salazar. Era su función la de poderse contactar tanto con la mamá hermana del señor Carlos Enrique Vélez como con algunos de sus familiares. Tenía contacto telefónico con el preso, con el señor Carlos Enrique Vélez, para atender cada una de las necesidades o peticiones que éste realizara. Estos hechos claramente tuvieron un lapso entre ese mes de julio, 18 exactamente, en la reunión con el señor Carlos Enrique Vélez, hasta casi agosto del año 2018, en los cuales en el lapso se realizaron los pagos dinerarios a las diferentes personas. Posteriormente, doctor Cadena, usted directamente, el 22 de febrero, en la ciudad de Bogotá, más exactamente en la cárcel nacional La Picota, de la misma manera buscó usted, abordó al señor Juan Guillermo Monsalve. En este caso, le ofreció apoyos o asesorías jurídicas
colaborarle en recursos jurídicos y, lógicamente, tratar de tramitar el ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz del señor Juan Guillermo Monsalve. Con el fin, nuevamente, de que el señor Juan Guillermo Monsalve declarara falsamente ante la Honorable Corte Suprema de Justicia y manifestara que también había sido abordado por el senador Iván Cepeda Castro y que éste a su vez le había ofrecido beneficios también judiciales, beneficios de protección y beneficios de posible cambio carcelaria con el fin de que declarara en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta es la exigencia nuevamente que hace en este caso usted, el doctor Cadena, para que lógicamente esta persona declarara falsamente ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. A raíz de esto, doctor Cadena, en este segundo hecho, para claridad de la defensa del doctor Juan José Salazar, no se evidencia que haya tenido alguna clase de participación en el mismo, solo en los trabajos que tuvieron directa relación con el señor Carlos Enrique Vélez. A raíz de esto, lógicamente, se desprenden actividades que conllevaron a generar engaños en contra de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que llevaron a inducir en error a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Manifiestan los dos ciudadanos en circunstancias de tiempo y lugar supremamente distintas, dos hechos que dan total credibilidad a lo que tendría que ver con el delito de fraude procesal. Manifiestan los ciudadanos que el doctor Cadena se presentó a las instalaciones de los establecimientos penitenciarios ya con documentos realizados con su membrete y que lo único que solicitaba era la firma de los mismos. En esto, los dos ciudadanos son contestes en clarificar y presentar en debida forma estas denuncias en contra del doctor Cadena. Pero que los mismos no se concretaron o se llegaron a su crucial firma, sino se solicitó posteriormente se realizaran de su propia mano estos escritos dirigidos a la Corte Suprema de Justicia que fueron presentados, no directamente por la defensa del doctor Diego Cadena, quien nunca presentó poder ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, sino por los apoderados reconocidos por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia y que representaban los intereses del aforado. Ante esto, es claro que se indujo en error a la Honorable Corte Suprema de Justicia, lógicamente por medios fraudulentos, tal y como lo establecen los hechos y como lo establecen las mismas declaraciones, tanto el señor Carlos Enrique Vélez y el señor Juan Guillermo Monsalve. Entonces, como se lo manifesté, su señoría, son hechos que tienen total relevancia jurídica. Y voy a remitirme directamente a los dos tipos penales y observará usted cómo se desarrollaron perfectamente sin ir más allá de lo necesario y sin desbordar los hechos que se presentan como violatorios a la ley penal. Nos dice el delito de soborno en la actuación penal sobre el cual se encuadran esos primeros hechos jurídicamente relevantes. El que en provecho suyo o de un tercero, en este caso observará usted, su señoría, que hablamos o presentamos en debida forma que estamos frente a dos coautores, que hay una clara división de trabajo, una comunidad de personas, el doctor Cadena y el doctor Salazar, y que cada uno de ellos presentó un aporte importante. Expliqué cómo en el caso de Carlos Enrique Vélez, específicamente, el señor Cadena era el encargado del abordaje y cómo el señor Salazar fue el encargado de administrar los pagos por 48 millones de pesos al señor Carlos Enrique Vélez. En provecho de un tercero es en específico el elemento normativo, su señoría. ¿Por qué razón? Porque con estos testimonios se pretendía, o se realizó más aún, no se pretendía, sino se realizó, se presentaron cartas dirigidas a la Honorable Corte Suprema de Justicia en las cuales se manifestaban los hechos requeridos por el doctor Cadena a cada uno de los dos condenados, del señor Juan Guillermo Monsalve y del señor Salazar. Esto con el fin de tratar de beneficiar la investigación que adelantaba la Corte Suprema de Justicia en contra del aforado.
Que prometa dinero u otra utilidad. Observará usted, su señoría, perdón, entregue o prometa dinero. Claramente la Fiscalía manifestó, se prometieron 200 millones de pesos en el caso de Carlos Enrique Vélez y se cumplió únicamente con el pago de 48 de estos 200 millones de pesos. Observará usted, su señoría, que se encuadra claramente en ese tipo penal del soborno, en la actuación penal, en lo que tiene que ver con Carlos Enrique Vélez, y que hubo participación activa por parte de Juan José Salazar al momento de participar en las entregas dinerarias a cada una de las personas encargadas de recibirlos como referidos por parte del señor Carlos Enrique Vélez. Pero adicional a eso, en el caso de Juan Guillermo Monsalve, su señoría, observará usted que se ofreció utilidad. Utilidad que consistía en dos. La primera, verificar un posible recurso de revisión para tratar de verificar si existía alguna clase de error en la condena del señor Juan Guillermo Monsalve, y la otra, un ofrecimiento de inclusión o de hacer los trámites para que fuera aceptado por la Justicia Especial para la Paz, por la JEP. Esos fueron los ofrecimientos sobre una utilidad que serviría, lógicamente, a los intereses del señor Juan Guillermo Monsalve. Fui claro, señor juez, en este punto no se evidencia participación del doctor Juan José Salazar, única y exclusivamente frente a Juan Guillermo Monsalve. Para que una persona que fue testigo, su señoría, por eso enfaticé y caractericé quién es el señor Carlos Enrique Vélez y el señor Juan Guillermo Monsalve. Son dos condenados, testigos de la Honorable Corte Suprema de Justicia, su señoría, y por eso tenía que dar los calificativos. Entonces reúnen también esos requisitos del tipo penal. ¿Para qué se abstenga de concurrir a declarar o para que falte a la verdad? Observará usted, doctor Salazar y doctor Cadena, fui enfático en que las manifestaciones y peticiones hechas de manera directa por el doctor Diego Javier Cadena eran las de faltar a la verdad, que los dos condenados, los dos exparamilitares, declararan ante la Honorable Corte Suprema de Justicia que el doctor Iván Cepeda Castro había abordado a estos dos ciudadanos con el fin de que le dijeran a la Corte Suprema de Justicia que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tenía relación con hechos materia de investigación de la Corte Suprema de Justicia. Ese fue el punto que ustedes llevaron a solicitarle a estos dos ciudadanos, que se faltara a la verdad. Entonces, ese desarrollo, considera este despacho fiscal, se encuadra claramente en el tipo penal de soborno en la actuación penal. Y esto conllevó claramente a que se ejecutaran acciones efectivas frente a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Que el doctor Diego Cadena y el doctor Juan José Salazar, en el tema de, fueron los coautores, el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia. Se presentaron documentos redactados a mano por cada uno de los testigos sobornados a la Honorable Corte Suprema de Justicia, en los cuales se manifestaba o se daba a entender que el doctor Iván Cepeda Castro de alguna manera había manipulado los testimonios de estos dos ciudadanos. Se indujo en error a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Documentos producidos, lógicamente, mediante un pago y un ofrecimiento de servicios jurídicos en lo que tiene que ver con el señor Juan Guillermo Monsalve. Doctor Cadena, doctor Salazar, por favor, quiero que me presten total atención. Nuevamente. Estos hechos que les acabo de narrar, la Fiscalía, como observaron ustedes ya, los encuadra en dos tipos penales. El primero, esas primeras actuaciones, en el delito de soborno en la actuación penal. El que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo, para que se abstenga de concurrir a declarar o para que falte a la verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años y multa de 50 a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Acabo de explicarles cada una de sus acciones, cómo encuadran claramente en el tipo de soborno penal.
en concurso heterogéneo con el delito de fraude procesal. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de 6 a 12 años, multa de 200.000 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años de prisión. Doctor Cadena y doctor Salazar, ustedes sabían y conocían que estaban pagándole un dinero, más exactamente 48 millones de pesos, a un testigo, con el fin de que declarara falsamente. Y quisieron hacerlo. Usted, doctor Cadena, sabía que estaba haciendo ofrecimientos, utilidades que estaba ofreciendo a un testigo para que declarara falsamente. Y quiso hacerlo. Esto es del análisis, lógicamente, de la tipicidad subjetiva. Ustedes, con su actuar, lógicamente, violentaron efectivamente el bien jurídico de los delitos contra la eficaz y la recta impartición de justicia, sin que existiera justa causa. No se ha podido verificar dentro del proceso que se pueda vislumbrar alguna justificante de su actuar. Decidieron y quisieron hacerlo. Efectivamente, vulnerar y violentar el bien jurídico de la eficaz y recta impartición de justicia. Para la época de los hechos, desde ese mes de julio del año 2017 hasta febrero del 2018, inclusive hasta agosto del 2018, cuando se sostuvieron conversaciones con el señor Carlos Enrique Vélez, ustedes tenían total capacidad de comprensión de su actuar. Basados en esa capacidad de comprensión, tenían total capacidad de determinación. Y reitera este despacho fiscal, decidieron hacerlo. Más aún, ustedes dos son abogados, ejercen y trabajan en el área penal. Para ustedes les será exigible el conocer, el saber que el pagar dineros, el ofrecer utilidades, el ofrecer sumas de 200 millones de pesos para que una persona declare falsamente es un delito. Ustedes conocían y sabían que eso está prohibido en el territorio nacional. Y aún así quisieron hacerlo. A ustedes les era exigible actuar conforme a derecho. No estaban bajo ninguna coacción. No estaban amenazados para actuar de forma distinta. Ustedes sabían que eso estaba prohibido y quisieron nuevamente, y reitera este despacho fiscal, hacerlo. Esto claramente una actitud dolosa, frentera, que iría en contravía, lógicamente, de los preceptos legales colombianos. Por lo tanto, doctor Cadena, doctor Salazar, a partir de la fecha, a usted, doctor Diego Javier Cadena, la Fiscalía General de la Nación inicia una investigación de manera formal como presunto coautor de los delitos de soborno en la actuación penal en concurso homogéneo y sucesivo, teniendo en cuenta los hechos de Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, en concurso heterogéneo con el delito de fraude procesal. Y a usted, doctor Juan José Salazar, la Fiscalía a partir de esta fecha lo investigará como presunto coautor del delito de soborno en la actuación penal en concurso heterogéneo con el delito de fraude procesal. Ya les dije cuáles son los mínimos y máximos aplicables en cada uno de los tipos penales. Lógicamente, el tema de concursos, como ustedes bien lo saben, será un tema de dosificación por parte del juez de conocimiento al momento de, si así lo considera, declararlos responsables de los hechos que acaba de imputar la Fiscalía General de la Nación. Y este aumento, lógicamente, no podrá exceder de la suma aritmética de los tipos
penales. En este caso, como se lo han manifestado, el fraude, el soborno en la actuación penal de una pena de 6 a 12 años y el fraude procesal de la misma manera de 6 a 12 años. Espero hayan entendido a cabalidad cada uno de los hechos. Tendrán una mejor explicación y sustento con elemento material probatorio en la siguiente audiencia, teniendo en cuenta también el requerimiento presentado por el señor juez. Me aboqué única y exclusivamente a los hechos con relevancia jurídica sin hacer presentación y manifestación frente a elementos materiales probatorios. Espero y estaré atento a cualquier aclaración que se presente. La norma, para finalizar, me exige darles a conocer que en esta audiencia ustedes tienen la posibilidad de aceptar los cargos que se acaban de imputar. Esa aceptación de cargos podrá otorgarles a ustedes una rebaja de hasta el 50% de la pena a imponer. La Corte Suprema de Justicia ha puesto unos nuevos parámetros frente a esta aceptación de cargos. Se deben de presentar 3 pilares. Considera la Fiscalía es importante desde ya abordarlos para hacer una mejor explicación. La etapa procesal en la cual se aceptan los cargos para poder llegar al máximo descuento punitivo, la colaboración con la Administración de Justicia y, por último, lógicamente, que estas actividades delictivas no hayan generado ninguna clase de incremento patrimonial, porque de ser así, se tendrá que dar aplicación al artículo 349 y reintegrar el mismo para que se pueda otorgar el máximo de rebaja que otorga la ley procesal penal, que es de un 50%. Esta aceptación debe de ser totalmente libre y voluntaria y no debe estar coaccionada, ni mucho menos estarse bajo la influencia de alguna sustancia o bebida alcohólica. Todos estos temas ya lógicamente serán abordados a mayor profundidad por parte del señor juez. Su señoría deja así formulada la imputación la Fiscalía General de la Nación. Quedo atento a cualquier solicitud de aclaración por parte tanto de las partes como de los intervinientes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. De la imputación efectuada por parte del delegado de la Fiscalía, se le corre el traslado a todas las partes intervinientes a fin de que, si le consideran pertinente, realicen solicitudes de aclaración u observaciones en punto de la calificación jurídica y la situación fáctica narradas. Señoría, le quiero pedir un receso de 3 minutos para poder comentar con mi cliente lo que acaba de suceder y tener claro si él entendió y si quiere que yo haga alguna petición específica. Ok, pedido, el despacho accederá a esa solicitud, pero en su debido momento. Permítame un segundito, doctor Cancino. Se le corre el traslado de la formulación de imputación para los efectos que ha especificado el juzgado, para que hagan solicitudes de aclaración u observaciones en punto de la calificación jurídica y la situación fáctica narrada exclusivamente. No es una audiencia donde se realice un debate. Y en primera instancia se le correrá el traslado al señor representante de víctimas, doctor Reinaldo Villalba. Tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Gracias, su señoría. Yo no tengo observaciones en lo que se refiere a la imputación jurídica de los 2 punibles que acaba de imputar el señor fiscal. Sí tengo en relación a un complemento, en relación a otras actitudes también de estricta consecuencia jurídica o relevancia jurídica, si el juzgado me permite referirme a ellas. Muy bien, el acto de imputación es un acto que debe realizar la Fiscalía General de la Nación. En ese orden de ideas, por ser un acto de parte, y además el artículo 250 constitucional establece solo en cabeza de la Fiscalía la posibilidad de realizar ese acto de imputación, se debería entonces dar la posibilidad a la Fiscalía para que realice esas aclaraciones o esas modificaciones a la situación fáctica que se está imputando en este caso. Señor representante de víctimas, si usted lo considera, se puede comunicar directamente con el señor fiscal y le agradecería que me precisara cuál es la solicitud que le va a hacer al señor fiscal para que aclare en esta audiencia esa situación fáctica a la que ha hecho referencia. En relación, sí señor juez, en relación a otros ofrecimientos que hizo el imputado Cadena con la colaboración del coimputado Salazar a otros presos de otros tipos de ayuda diferentes a la estrictamente económica, distintas a las que ya mencionó el señor fiscal. Señor fiscal, dentro de los elementos materiales probatorios que usted tiene, dentro del ejercicio que usted ha adelantado,
cuenta con elementos para realizar una adición o complementar la imputación en esta audiencia respecto de otros ofrecimientos a otras personas privadas de la libertad? Su señoría, la Fiscalía mantiene y sostiene la imputación tal y como se acaba de establecer única y exclusivamente frente a los dos frente a las dos personas condenadas, el señor Carlos Enrique Vélez y el señor Juan Guillermo Monsalve. Los otros temas, lógicamente, siguen siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Señor representante de víctimas, en ese orden de ideas, considera el despacho que sí puede existir el fenómeno de la ruptura de la unidad procesal, o puede suceder que se están adelantando las investigaciones en cuerdas procesales separadas, y en este caso la Fiscalía solamente va a imputar jurídicamente y prácticamente lo que ha informado en esta audiencia. Con esa aclaración, señor representante de víctimas, ¿existe otra solicitud? No, señor juez, muchas gracias. Ok, doctor, muchas gracias. Acto seguido se le concede el uso de la palabra a la delegada del Ministerio Público, doctora Adalgisa Neira Palacio, para los mismos efectos. Qué pena, ¿quién está compartiendo la pantalla? Señoría, ¿hay alguien, tengo entendido que es un periodista compartiendo pantalla y mostrando algunas cosas? Les voy a pedir el favor a los señores periodistas y a las personas que están actuando en la audiencia, dejen de compartir esa pantalla o me voy a ver en la necesidad de solicitar que todos se retiren de la sala, porque una de las advertencias que se hizo al inicio de la presente diligencia era que se les permitía mantenerse en la sala en aras justamente ese derecho a la libertad de prensa y el derecho a comunicar, pero no voy a permitir que entorpezcan la diligencia. Por favor, quien está compartiendo la pantalla en este momento, de manera inmediata, por favor, suspende ese actuar. Es Ignacio Gómez, de Noticias 1. Señor Ignacio Gómez, de Noticias 1, tenga usted la gentileza y se abstiene de realizar esas situaciones y de una vez le hago el llamado a todas las partes que están asistiendo a la audiencia. Si vuelve a presentarse una situación de estas, suspendemos esta diligencia, abro un segundo link y no admito la presencia de ninguna de las partes. Es absolutamente irrespetuoso que se realicen este tipo de situaciones en la audiencia, máxime cuando el despacho accedió a que todos estuvieran en la sala justamente en aras de ese principio de publicidad que reina este tipo de actuaciones. Señor Ignacio, por favor, le hago un llamado de atención enfático para que se abstenga a realizar en el futuro estas situaciones y a los demás miembros que están asistiendo como público a la presente audiencia. Señora delegada del Ministerio Público. Muchas gracias. Disculpe, fue un acto involuntario. Disculpe. Okay. Muchas gracias. Señora delegada del Ministerio Público, tiene usted el uso de Sí, gracias, señor juez. El Ministerio Público le solicita al señor fiscal que realice la siguiente aclaración en aras de la precisión de los hechos jurídicamente relevantes en circunstancias de tiempo, modo y lugar. En primer lugar, frente al delito de soborno en actuación judicial, nos indicó en los hechos que se habría hecho entrega de sumas de dinero, aproximadamente 48 millones, a unas personas que señala como él indica que es un hijo, un sobrino, una hermana que la califica como madre, y dice sobrino, primo, hijo, y una señora que la califica como madre o hermana. En aras de la precisión, si conoce o tiene los nombres, los pudiera señalar, así como si conoce aproximadamente en qué fecha se habría hecho entrega de esas sumas de dinero. Ahora, frente al delito de fraude procesal, el Ministerio Público echa de menos y le solicita a la Fiscalía que nos clarifique, indica que se habrían tomado unas declaraciones que se habrían presentado para la firma, al parecer elaboradas de forma manuscrita, y que éstas se habrían presentado a la Corte Suprema de Justicia. No nos indicó, me perdona si no lo escuché, pero tomé atenta nota, no nos señala de la Corte Suprema de Justicia que ahora hay una Corte Suprema de Justicia de Casación y de primera instancia, a cuál de estas fue, quién los presentó, en qué fecha. Y si se obtuvo o no decisión judicial. Esto en aras de la precisión de este delito de fraude procesal. Ninguna otra, y en este último, fraude procesal, el título de participación a partir de determinarse quién fue el que presentó los documentos
que pues, señala la Fiscalía serían para inducir en error a esta alta corporación. Gracias, señor juez. Esa aclaración la solicita el Ministerio Público. Gracias, señora delegada del Ministerio Público. Acto seguido, entonces, se le corre traslado de esta solicitud al representante de la Fiscalía para que especifique, conforme lo ha manifestado la señora representante del Ministerio Público, dos peticiones específicas. La primera, para que se especifique qué personas fueron las que recibieron dinero, indicando sus nombres, porque solamente se indicó el parentesco, y las fechas en las que se hizo entrega de las sumas de dinero, 10.600.000, 18 millones, 10 millones y 10 millones de pesos. Y en el segundo evento, también existe razón a la delegada del Ministerio Público que debe indicar no solamente la fecha en que se hizo entrega de los documentos, qué decisión fue la que se obtuvo con la presentación de esos documentos, cuál es el título de participación que se indica a estos ciudadanos, sino también el número, en la medida de lo posible, del proceso o de la actuación judicial en la que fueron allegados estos elementos que manifiesta la Fiscalía, pueden edificar presuntamente el delito de fraude procesal. Previo a conocer el traslado de la defensa, vamos a solventar estas dudas para ver si con esto también limitamos un poco más las preguntas que puedan surgir por parte de la bancada de la defensa. Señor fiscal, con usted el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Su señoría, el primer punto, voy a hacer lo más claro posible. Lo iba a hacer así en la presentación de la evidencia de imputación, pero pues usted mismo me requirió para que no me extendiera más allá de los hechos jurídicamente relevantes, su señoría. Los dineros se entregaron de la siguiente manera. A la señora María Melania Cosio Serna, 200.000 pesos. A la señora María Elena Pérez Ramírez, para que quede claridad a las partes y lógicamente a los dos indiciados. Su señoría es la hermana, pero fue la persona que crió al señor al señor Carlos Enrique Vélez, su señoría. Por eso siempre se ha generado esa confusión que es la madre hermana. Por eso la llamé así. Ella recibió 5.800.000 pesos. La señora Daniela Paz, novia o compañera sentimental del señor Carlos Enrique Vélez, 3.100.000. La señora Eurídice Cortés Velasco, 700.000 pesos. La señora Erika Joana López Castaño, 100.000 pesos. El señor Francisco Javier Vélez, 200.000 pesos. Y nuevamente la señora María Elena Pérez Ramírez, la suma de 500.000 pesos. Su señoría, cada uno de ellos fueron giros, su señoría, que se realizaron por casas de consignación. Efecti, Baloto, cada una de estas, y que lógicamente se presentarán los elementos materiales probatorios en la siguiente audiencia para mayor claridad y tranquilidad de las partes intervinientes. Al señor José Fernando Vélez Ocampo, sobrino del señor Carlos Enrique Vélez, la suma de 18 millones de pesos, su señoría. Una primera entrega de 2 millones de pesos en el Parque Bolívar de la ciudad de Palmira y una segunda entrega de 16 millones de pesos. Se realizó la entrega del dinero frente a la cárcel de Palmira. La siguiente entrega es por valor de 10 millones de pesos, su señoría, al señor Ricardo Diosa Londoño, primo de Carlos Enrique Vélez, por un valor de 10 millones de pesos. Su señoría, este dinero lo entrega un abogado que remitió o que iba enviado directamente por el doctor Diego Cadena. Ese dinero se entrega en el Parque Jairo Varela de la ciudad de Cali. Y por último, su señoría, dos consignaciones que se realicen cada una por 5 millones de pesos, una en el Banco de Bogotá y otra en Bancolombia, al hijo del señor Carlos Enrique Vélez, su señoría, que por razones de seguridad no menciono su nombre, su señoría, ya que él mismo solicitó esto al momento de rendirse la diligencia de declaración, quería y solicitó la reserva de identidad. Será trasladada lógicamente a su presidencia y a las partes para que conozcan, su señoría, esta declaración. Pero es el hijo del señor Carlos Enrique Vélez, esto lo recibe de parte del señor abogado es abogado, pero es el ex representante del señor Carlos Enrique Vélez, Samuel Arturo Sánchez Cañón, su señoría, quien refirió también que este dinero, lógicamente, lo enviaba el abogado Cadena, para un total de 48 millones de pesos. La presentación de los documentos, su señoría, lógicamente, ya se hace total razón a la señora agente del Ministerio Público, se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia. Para esos momentos todavía no estaba en la sala de instrucción, directamente al despacho del doctor Barceló, su señoría, frente al radicado que se adelantaba o que se adelanta frente al aforado, frente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, su señoría, los presentó
su señoría, y este punto también pues es importante, pero pues lógicamente no se encuadra dentro de los hechos jurídicamente y se explicaría en la audiencia de medida de aseguramiento, pero pues se da la explicación de una vez. Se los presentó los abogados debidamente reconocidos del expresidente del aforado ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, su señoría, quienes también, lógicamente, su señoría, fueron engañados. Ellos no conocían, su señoría, que estos elementos eran producto de un pago de soborno en la actuación penal. Entonces fueron presentados directamente por los abogados, sí, específicamente por la oficina del doctor Jaime Granados, su señoría, pero lógicamente fueron instrumentalizados por parte del doctor Cadena y por parte del doctor Salazar. Y lógicamente, pues la pregunta que realiza la doctora Dalgisa no se emitió, se alcanzó a verificar por parte, lógicamente, de la Honorable Corte Suprema de Justicia, y por eso se compusan las copias para que se inicie esta investigación. No se alcanzó a emitir sentencia que se produjera, pero pues este despacho considera que, igual de todos modos, estamos frente a un delito de peligro y que lógicamente no exige como tal se emita la sentencia, la resolución o el acto administrativo. Es con el fin de obtenerlo. Gracias a la actividad diligente de la Corte Suprema de Justicia no se produjo ese resultado específico en la producción de una sentencia o de un acto de pronto en contra de los intereses de la presunta víctima entre estas diligencias. O sea, creo que así quedan resueltas las inquietudes de la señora agente del Ministerio Público. Señor fiscal, quedó pendiente el título de participación y si puede identificar el número de proceso en el que se presentaron, porque yo no tengo certeza y creo que las partes tampoco. Frente al doctor Uribe, solamente hay un proceso o hay varios procesos, entonces es importante identificar el proceso y a qué título de participación. Ya mismo le doy el número de proceso. Permítame, su señoría, entonces, un segundo. Como todo lo tengo escaneado, su señoría, para hacer traslado a las partes, permítame un momento, abro el archivo acá paralelo, no quiero dañar la grabación, lo abro aquí en un portátil y ya en un segundo le informo, porque eran los elementos que lógicamente iba a trasladar en la medida de aseguramiento. Permítame un minuto, su señoría. Y fue supremamente claro, su señoría. La participación, el grado de participación para los dos ciudadanos es de coautoría. Son coautores de los dos delitos. Coautores materiales de los dos delitos. Permítame, su señoría, solo traigo el portátil, abro y ya le enuncio específicamente el proceso y las fechas tal y como lo solicitó la señora agente del Ministerio Público. Pues, muchas gracias, señor fiscal. Tómese el tiempo que necesite en este momento para poder hacer la precisión solicitada por el despacho. Y frente a la solicitud elevada por el doctor Cancino, entenderá entonces el despacho que la bancada de la defensa en este caso requerirá un término de aproximadamente 5 minutos. ¿Sería suficiente, señor doctor Cancino, o necesita más tiempo para hablar sobre lo que va a hacer el despacho? No, para mí sería suficiente 5 minutos, señoría. No sé para el doctor Caballero. Muchas gracias, doctor Cancino. Doctor Andrés Felipe Caballero, 5 minutos suficiente para que hable con su cliente y, de ser necesario, precise qué solicitud va a realizar. Sí, en igual sentido, 5 minutos es suficiente para establecer comunicación con mi cliente. Gracias. Ok, entonces vamos a hacer un receso por 5 minutos. Con ello se agotará justamente la solicitud elevada por la Fiscalía para precisar el número del proceso en el que se llegaron estos elementos y también para que la defensa técnica pueda consultar con sus prodigados la bancada en pleno y de esta manera puedan descorrer el traslado que realizará el despacho. Vamos a suspender los 5 minutos, no vamos a dejar de grabar, pues por ser un término tan corto, nos mantendremos en la sala y retomaremos en 5 minutos. Se suspende entonces la presente diligencia a las 3:35 de la tarde de hoy, 27 de julio de 2020. La solicitada y la defensa tendrá. Buenas tardes, se renueva la presente diligencia hoy 27 de julio de 2020, siendo las 3:40 de la tarde, una vez surgidos los 5 minutos decretados por el despacho, con el fin de que la Fiscalía pueda ubicar justamente la información solicitada y la defensa tendrá la oportunidad de consultar con sus correspondientes clientes y van a realizar a correr el traslado de este despacho de manera positiva, realizando algún tipo de solicitud de aclaración o adición a la imputación efectuada por la Fiscalía. Previo a correr el traslado a la bancada de la defensa, señor fiscal. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Su señoría, todos los dos documentos fueron dirigidos al
despacho del doctor José Luis Barceló en el proceso 52240 que adelantaba la Corte Suprema de Justicia. Su señoría, la fecha del documento radicado del señor Monsalve, la que se alcanza a ver, porque pues entenderá usted es una fotocopia, 23 de febrero del año 2018, y la del señor Carlos Enrique Vélez solo se alcanza a ver su señoría del año 2017. Disculpe, estoy tratando de que me amplíen, me mejoren la imagen igual para cuando sea trasladada a las partes e intervinientes y a su presidencia en la audiencia me dé aseguramiento. Eso respecto a la última aclaración que solicitó la señora agente del Ministerio Público en el documento, que es una fotocopia de ese manuscrito, no se alcanza a ver más allá de la fecha 2017, su señoría. De Carlos Enrique Vélez, reitero, frente a la del señor Juan Guillermo Monsalve, 23 de febrero del año 2018, ambas dirigidas al proceso 52240, del que tenía asignado el honorable magistrado José Luis Barceló. Y reitera la Fiscalía, todos los dos serían en calidad de coautores materiales. Muchas gracias, señor fiscal. Doctor Cancino, tiene usted el uso de la palabra. Sí, señoría, no en este momento y frente a conversación con el cliente, frente a la imputación que realizó la Fiscalía, esta defensa no tiene ninguna petición que hacer frente a la misma. Muchas gracias, doctor Cancino. Doctor Caballero, tiene usted el uso de la palabra. Su señoría, más allá de los absolutos reparos que pueda tener, esta defensa no solicita ninguna aclaración a la imputación realizada por el fiscal delegado. Muchas gracias, doctor Caballero. Una vez surtido justamente el traslado a las partes intervinientes, a partir de que si lo consideraban pertinente realizaran solicitudes de aclaración o observaciones, le preguntó en primera instancia, y una vez surtidas las mismas, le preguntó al ciudadano Diego Javier Cadena Ramírez si a usted le han quedado claros los hechos, el delito y la probable pena a imponer que la Fiscalía haya informado en esta audiencia. Sí, señoría, me ha quedado claro. Señor Juan José Salazar Cruz, la misma pregunta. ¿A usted le quedaron claros los hechos, los delitos y la probable pena de imponer que la Fiscalía haya informado en esta audiencia? Sí, su señoría, totalmente claro. Explicado cómo está entonces la comprensión por parte de los aquí indiciados del acto de comunicación efectuado por la Fiscalía en punto de la situación fáctica y la calificación jurídica procedente desde el despacho, a ponerles en conocimiento a los ciudadanos Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar Cruz, los derechos que les asisten conforme a las previsiones del artículo 8 del Código de Procedimiento Penal. Estos derechos nos van a acompañar en todo este procedimiento. A. No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. B. No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. C. No se utilice el silencio en su contra. D. No se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos si no llegaren a perfeccionarse. E. Ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por el Estado. F. Ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado o reconocido por el juez en el caso de no poder entender o expresarse en el idioma oficial, o de un intérprete en el evento de no poder percibir el idioma por los órganos de los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo anterior no obsta para que puedan estar acompañados por uno designado por ustedes. Que tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a las autoridades. H. Conocer los cargos que les sean imputados e expresados en términos que sean comprensibles con indicación expresa de las circunstancias conocidas, de modo, tiempo y lugar que los fundamentan. Y disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. De manera excepcional, podrá solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer. J. Solicitar, conocer y controvertir las pruebas. K. Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia, de ser necesario, aún por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate. L. Renunciar a los derechos contemplados en los literales B y K, siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente y voluntaria, siendo debidamente asesorados por parte de sus abogados. Como bien se los manifestó el señor delegado de la Fiscalía en esta audiencia, ustedes pueden aceptar o no aceptar los cargos. Si ustedes deciden no aceptar los cargos de esa alegación de no culpabilidad, no se deriva ninguna situación adversa en su contra.
Sencillamente el procedimiento continuará su cauce normal, al cabo del cual se emitirá una sentencia que bien puede ser absolutoria o condenatoria, y ello dependerá esencialmente de cómo se desarrolle el debate probatorio ante un juez de conocimiento en una audiencia de juicio público y oral. Igualmente, ustedes podrán hacer uso de cualquiera de los mecanismos de determinación anticipada que establece la Ley 906 de 2004, siempre previamente asesorado por su abogado defensor. La otra opción que ustedes tienen en el desarrollo de esta audiencia es aceptar o allanarse a los cargos. Si ustedes deciden aceptar los cargos, estarían renunciando a dos de los derechos de los que le di lectura anteriormente. Estarían renunciando al derecho a no autoincriminarse, porque si ustedes aceptan cargos, se estarían autoincriminando, y estarían renunciando al derecho a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas, en el entendido de que si ustedes aceptan cargos, esa etapa procesal se suprime, pues no tiene sentido debatir sobre su responsabilidad si ya la están aceptando en esta audiencia, caso en el cual el procedimiento será mucho más corto. Habrá una audiencia de verificación de allanamiento, una audiencia de lectura de sentencia, la cual será necesariamente de carácter condenatorio, y ello les acarreará la existencia de antecedentes penales en su contra. Esa eventual aceptación de responsabilidad tiene carácter de irretractable, en tanto que se les están protegiendo todos sus derechos y garantías fundamentales en desarrollo de la presente actuación. Señor Diego Fernando Cadena Ramírez, ¿le han quedado claros los derechos que le asisten en desarrollo de este procedimiento? Señor Diego Cadena, tiene el micrófono bloqueado. Sí, disculpe, señoría. Es Diego Javier Cadena Ramírez. Me ha quedado claro, señor juez, y muchas gracias. Ok, doctor Diego Javier. ¿Qué pena con ustedes al referirme mal con su nombre? Diego Javier Cadena Ramírez. Señor Juan José Salazar Cruz, ¿le han quedado claros los derechos que le asisten en el desarrollo de este procedimiento? Sí, señor juez, me han quedado totalmente claros. Bien, teniendo en cuenta que ambos ciudadanos han manifestado que han entendido tanto los hechos como el delito, sus consecuencias y los derechos que les asisten en el desarrollo de este procedimiento, le pregunto a Diego Javier Cadena Ramírez si usted acepta o no acepta los cargos formulados por la Fiscalía. Gracias, señoría. No acepto los cargos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Juan José Salazar Cruz, la misma pregunta. ¿Acepta o no acepta los cargos formulados por la Fiscalía? Señoría, muchas gracias. No acepto los cargos. Bien, teniendo en cuenta que los ciudadanos Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar Cruz han efectuado de manera unívoca una alegación de no culpabilidad, no le queda más a este despacho que ponerles en conocimiento el contenido del artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, que establece que a partir de hoy y durante los 6 meses siguientes tienen ustedes prohibido enajenar bienes sujetos a lo que se encuentren a su nombre, esto es, bienes inmuebles, vehículos, motocicletas, naves o aeronaves que tengan esta condición especial para su tradición. En el evento de que ustedes decidan realizar actos de disposición sobre ese tipo de bienes en ese lapso de tiempo, estarían desconociendo una prohibición impuesta por un juez de la República y podrían eventualmente estar incursos en el delito de fraude a resolución judicial. Por Secretaría se dispondrá a oficiar a la Secretaría de Movilidad del Consorcio SIN a efectos de que proceda a escribir en el Registro Único Nacional Automotor la prohibición a la que se viene haciendo alusión respecto de los ciudadanos Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar Cruz. Respecto de bienes inmuebles, se le pregunta a la Fiscalía si se cuenta con información que permite identificar bienes de esta naturaleza en cabeza de los aquí imputados. Su señoría, no se cuenta con esa información, solo y llanamente la que suministró en su momento el doctor Cadena al momento de rendir diligencia de interrogatorio, pero no contamos con elemento material probatorio respecto a los bienes. Sucedería que por su intermedio se le preguntara a los dos imputados ya en este momento, su señoría, qué bienes poseen. Bien, en este caso, considero el despacho que es una carga de la Fiscalía en desarrollo de la investigación que realiza. El artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, inciso tercero, establece que se deberá oficiar en la oficina de registro correspondiente y no contando con información que permita direccionar dicha comunicación. Además de existir tantas oficinas de registro como municipios en el país, el despacho se abstendrá de emitir una comunicación en tal sentido. Sin embargo, se reiterará a Diego Javier Cadena Ramírez y a Juan José Salazar Cruz que cualquier negociación que realicen sobre bienes sujetos a registro entre los 6 meses siguientes será nula de pleno derecho. Teniendo en cuenta que la audiencia de formulación de imputación es un acto de mera comunicación. Abogado, lo esté defendiendo ahí. Por terminar la presente diligencia, la palabra al señor fiscal Apine que presente su segunda solicitud. No, su señoría, antes de... Permítame... Lo cubrí hasta más no pudo, pero ya no pudo más. Sí, doctor Caballero, ¿tiene el uso de la palabra? Señoría, quiero manifestar algo que a esta defensa realmente le preocupa. Miren, yo una vez llegué a esta audiencia, cuando se le da traslado al fiscal, me doy por enterado de que en esta vista pública, además
de solicitarse que se formule imputación a mi cliente, me encuentro sorpresivamente con que también se va a solicitar una medida de aseguramiento. La suya. Paso a explicar la razón. Ni mi cliente ni yo recibimos. Olga Lucía tiene el micrófono abierto. Sí, ante la evidente audiencia que aquí nos convoca, pues yo procedí a consultar con el número del radicado en la página de la rama judicial. Y resulta que en esa página de la rama judicial solamente me aparece que se encuentra citada audiencia de formulación de imputación. No se encuentra citada audiencia de medida de aseguramiento. Por supuesto, de muchas cosas nos hemos enterado a través de la prensa debido a filtraciones sistemáticas que se han dado en este caso. Sin embargo, este defensor, presumiendo la buena fe y creyendo que había un ejercicio de sensatez por parte del delegado fiscal, consideró que ese delegado había desistido de solicitar alguna medida de aseguramiento y que solamente se procedería con la imputación. Por supuesto, al llegar a esta audiencia me encuentro con que además de eso se va a solicitar una medida de aseguramiento y yo debo oponerme a que se le dé curso a esa audiencia porque mi cliente y su defensor no fueron citados oportunamente. El artículo 171 del Código de Procedimiento Penal impone la obligación o el deber de citar oportunamente a las partes, es decir, no cualquier tipo de citación, sino una citación oportuna. Y el artículo 173, cuando hace referencia al contenido de las notificaciones, dice muy claramente que se debe establecer la clase de diligencia para la cual se refiere. Bajo este entendido, encuentra este defensor que de ninguna manera podíamos tener un conocimiento oficial de que se iba a solicitar una medida de aseguramiento. Pero además de que no hubo una citación oportuna, ni tampoco, digamos, se estableció qué clase de diligencia es, este defensor procedió a consultar oportunamente en la página de la rama judicial a través del número de radicado y lo que se encuentra, aunque se echó de menos la notificación, es que solamente estaba programada audiencia de formulación de imputación. Entonces yo rotundamente me opongo a que se dé curso a esa segunda solicitud por los argumentos que ya he expuesto. Muchas gracias, su señor. Bueno, si usted lo considera, pues yo procedo a compartir pantalla para que usted vea la consulta en la página de la rama judicial, donde claramente se dice que solamente hay programada para hoy a las 2 de la tarde audiencia de formulación de imputación. En el momento en que usted me indique, yo procedo a compartir pantalla. Muchas gracias, doctor Caballero. El despacho dejará igualmente constancia que dentro de la carpeta que se trasladó a este estado judicial, producto del Sistema General de Reparto, que se realizó por parte del Centro de Servicios Judiciales, se llegó la solicitud que elevara entonces la Fiscalía General de la Nación el día 27 de julio de 2020. Allá se dejó constancia que iba a hacer audiencia el 27 de julio de 2020 y se radicó desde el 17 de junio de 2020. Y claramente allí dice audiencia preliminar que se solicita: 1, formulación de imputación; 2, solicitud de medida de aseguramiento. Respecto a las notificaciones, el despacho advierte que, en efecto, al Centro de Servicios Judiciales se llegó la correspondiente constancia de las notificaciones efectuadas, y allí se dejó señalado que al señor Juan José Salazar Cruz se le notificó a la avenida Novena 4, número 59, oficina 701, en Caus, Caldival, el Cauca. Quiere decir entonces que sí hubo una notificación por parte del Centro de Servicios Judiciales, en este caso a su prohijado, y de Contera entender al despacho que si usted se hizo presente es porque justamente su prohijado lo requirió para que agenciara sus intereses en desarrollo de esta. Una vez instala la audiencia preliminar que le da curso a las solicitudes efectuadas por la Fiscalía General de la Nación y ustedes decidieron comparecer a la presente audiencia. La forma de notificar no es a través de la página de la rama judicial, sino a través de las notificaciones que realiza el Centro de Servicios Judiciales, constancia que fue allegada a este estado judicial, razón por la cual el despacho no atenderá la objeción al desarrollo de la presente diligencia por parte del doctor. Muchachos. No, doctor, sigamos. No, lo más bueno, doctor, lo quitó. Porque vamos por partes, esperen un segundo. Eso último que se estaba suscitando, yo les había mencionado que hay la posibilidad de acercarse al Centro de Servicios Judiciales para mirar las certificaciones de notificación. Y eso sí que les va a servir a ustedes mucho, porque por ejemplo en este caso, por más que el Centro de Servicios haya dicho que sí notificó, resulta, doctores,
que en muchas oportunidades cuando se envía por correo electrónico se envía mal o la dirección está mal. Así las cosas, entonces no puede sorprender a los convocados. No los puede sorprender desde ninguna óptica porque hay jueces, por ejemplo, que inician una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento y le dan duras penas 2 horas a uno para uno construir una oposición. Inclusive estuve en una en Valledupar donde nos dio media hora. Le estamos pidiendo un día para poder adelantar investigaciones porque pues no se sabía del proceso y no, nos dio media hora y en media hora pues uno qué elementos va a poder recolectar, obviamente ninguno. Entonces eso tenía esa finalidad, no se logró, simplemente se continuó con la diligencia. Me gustaría que nos reserváramos el resto de la diligencia para que no lleguen tan perdidos. Fíjense que ahorita ustedes entraron a esta audiencia de formulación de imputación ya con unas bases establecidas. Ustedes ya llegaron con un conocimiento muy claro y pudieron observar muchísimas cosas de cara al escenario de la formulación de imputación y los derechos que allí se establecen. Me gusta el ejercicio, me gusta que podamos seguir practicándolo. La audiencia, repito, ahí como ustedes pudieron observar, es una audiencia que tiene 3 horas más de desarrollo, pero bueno, ya además se va a acabar la clase, pero entre otras cosas, toca estudiar esas 3 horas que simplemente son las peticiones de Fiscalía, víctimas y Ministerio Público. Y nosotros como defensa tuvimos oportunidad en otra sesión en la cual nos tomamos también otro tiempo. Y finalmente el juez resolviendo se tomó otro tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, mis doctores, yo considero que es mejor que esperemos para continuar sobre ese punto. ¿Alguien levantó la mano, me pareció? Yo, doctor, he levantado la mano. Cuando ese Bueno. caso de notificación ocurre, ¿es procedente solicitar una entrega de dominio en ese sentido? No te entiendo, perdón. En ese sentido, cuando el juez alega que sí se notificó y que hubo una debida notificación para llevar a cabo las 2 audiencias, ¿es procedente solicitar la entrega de un dominio digital para poder corroborar? Si fue por correo electrónico. Sí. Lo que pasa es que ahorita por la virtualidad se nos complica un poquitico todo. Pero digamos que el juez tiene ahí la constancia. Él dijo, tengo acá la certificación del centro de servicios y dio el número de la oficina. Ese era el número de la dirección de la oficina. No podíamos decir nada. Pero si, como estamos en virtualidad, pues tocaría, señor juez, remítame por favor la certificación y yo verifico la dirección de correo electrónico. Lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. Solo que uno se encuentra con situaciones a diario acá que sorprenden, pero en realidad lo tiene que hacer, mis queridísimos doctores. Y esto es una manera también de ejercer el derecho a la defensa. Ese artículo que yo le dije a Felipe, viejo, no llega la notificación, pues mire lo que dice la norma. Y por eso se alegó la situación, porque en realidad, por más que ya hayan citado en medios de comunicación que va con medida de aseguramiento, uno tiene que atenerse a la citación formal. Si no llega la citación y le toca por la página de la rama judicial, entonces simple y llanamente pues uno tiene que ceñirse a esa situación. Aquí ven un escenario bien importante a decantarse. Llega el juez y señala, es que la manera de notificarse no es la página de la rama judicial. Solo por no entrar en una discusión grande, nosotros íbamos a exigirle, usted tiene la planilla, muéstrenos cuándo. Sí, se envió a esa dirección, pero demuéstrenos cuándo se entregó, porque son 2 cosas diferentes. Pero el cliente dijo, no, tratémoslo de hacer así para no generar una enemistad con el juez, porque ustedes vieran todo lo que se teje alrededor de una situación como esta. Entonces,
es algo complicado, es algo muy delicado, toca tener muchas pinzas en esas audiencias. Allá en esas audiencias hay mucho frote de egos, de argumentos, se atacan a las personas, ustedes pudieron observar ayer. Y precisamente en la continuación de esta audiencia, inclusive existió mucho ataque por parte de nosotros hacia el fiscal. Y el fiscal es un buen fiscal, lo conozco ya hace bastantes años. Finalizando la audiencia, tomamos conversación con él y le dijimos, esto es en el estrado, simplemente no es nada personal. Y somos profesionales, usted es muy profesional en su trabajo y nada que hacer. No es para generar enemistad. Pero hay personas que sí se toman enemistades y por eso hay que tener mucha cautela. Muchachos, en definitiva, ¿les pareció bien la audiencia de formulación de imputación? Excelente, doctor, muy buena. Muy interesante, doctor. Muchas gracias. Sí, doctor. Darwin, ¿levantaste la mano? Ah, no, estás aplaudiendo. Sí, doctor. No, pues súper interesante la forma como la defensa plantea, como que empieza a plantear como su idea respecto de la formulación de imputación. Y bueno, respecto del caso, la verdad, muy interesante, doctor. Gracias. Perfecto. Bueno, muchachos, culminamos el día de hoy para que puedan ver el partido. ¿Cómo va el partido? 3-0. 3-0, doctor. ¿Cuál partido? Doctor. El mejor partido. Muchas gracias. Buenas noches. Elvi, cuéntame. Profe, para que nos haga el favor y nos comparta ese link que ahorita estábamos viendo en el grupo para poder Corazón, si quieres, yo lo pegué a este chat. Ahí está. Revisa, ¿vale? Okay. Y respecto a eso, me gustó la aclaración que pidió el Ministerio Público, ¿no? Porque, pues, un hecho jurídicamente relevante tiene que tener hecho, tiempo y lugar. Entonces, esto también me pareció como que de pronto se despistó mucho el fiscal en ese sentido, pero bueno, eso lo hablamos el lunes o el martes. Así es, perfecto. Listo. El martes. Eddie. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Yo sí tengo como un reparo con relación a la aclaración que le pidió la Defensoría Pública al fiscal, porque él fue muy claro en el delito de fraude procesal, de que esos documentos aportados es decir, para consumarse el delito de fraude procesal, no hubo resultado, porque es que no hubo la sentencia. Parece que este delito, si no admite tentativa, pues no hay delito de fraude procesal. Entonces, sobre eso sí queríamos, es decir, hacer un debate, porque no tengo claro eso de tal fraude procesal en esa forma como lo expuso el señor fiscal. Ese sería mi punto de vista y de pronto como para debatirlo más en otra oportunidad, doctor. Y sí tengo que debatirlo en otra oportunidad hasta que se surtan unas etapas procesales bien interesantes, porque viene algo bien interesante en ese caso en particular, con esa situación que tú acabas de connotar. Resulta que el fraude procesal sí se requiere un engaño a una autoridad judicial. Y ese engaño a esa autoridad judicial tiene que estar determinado cuál fue precisamente el engaño. Ahora yo les digo a ustedes, también se puede no necesariamente llevar a error si la autoridad judicial dice, me trató de llevar a error, simplemente ya con esa tentativa existe ya la consumación de la conducta. Entonces, pero cuando veamos el resto de audiencias, ustedes se van a dar cuenta de muchas cosas que trabajamos con el doctor Cancino y que logramos esbozar, pero que no fueron acogidos por primera instancia y por eso se grabó con medida de aseguramiento a Diego Cadena. Mi doctor, disculpe, ¿ese delito de fraude procesal es de un delito de resultados? De mera conducta. Bueno, de pronto por ahí sí. Doctor, yo tengo una pregunta respecto a este delito, pero si la entidad, digamos, pública certifica que se cumplen los requisitos y avala, digamos, en el caso de los funcionarios electos popularmente,
pues ellos diligencian un formulario y verifican antecedentes y todo lo demás para poder posesionarse, en ese caso, ¿hay una exoneración de este delito? O también, digamos, también se puede denunciar al electo, en este caso, si incumple algún requisito? Claro que se puede denunciar. Por más que la autoridad judicial diga sí está bien saneado y después se demuestra que es fraudulenta la situación, procede lo que sea. ¿Listo? Procede. Desde luego que procede. Ok, doctor. Muchas gracias. Hola, Doc, ¿sí me escucha? Sí, señor. Hoy sí, hermano. Sí, arreglé esa vaina. No, pues yo lo único, pues por hoy, ya mientras el martes, por hoy lo único que digo de esa audiencia de formulación de imputación es que se logró después de tanta dilación de la defensa. Eso de churrias y toda esa vaina, eso es pura dilación. Pero se logró la audiencia. Ya el martes discutimos lo otro. El martes nos damos en la jeta frente a ese punto. Listo. Bueno, chao. Chao, muchachos. Entonces nos vemos el día martes. Buen fin de semana. Pórtense bien. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y fin de semana. Feliz fin de semana. Lo mismo, que estén bien. Hasta luego.